para poder dar inicio. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, y en coordinación con la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas, tenemos el más cordial gusto de recibirlos en este webinario sobre diagnóstico participativo como herramienta. Los dejo con mi directora, la maestra Angélica Hernández Ávila, quien les dará la bienvenida oficial a nuestro evento. Muchas gracias. Maestra. Gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión del conversatorio Hablemos de Economía Social. Hoy pues me da mucho gusto presentar al maestro Francisco Javier Picasso Castañeda, quien es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico Agropecuario de Durango. Tiene una maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, una maestría en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos por la Universidad Internacional de La Rioja, y pues actualmente es nuestro coordinador de investigación aplicada aquí en el CITA-IPN Veracruz. Ha fungido como asesor de presidencia en la Cámara de Diputados Federal y como asesor municipal en el estado de Durango. Ha sido enlace operativo en la Zagarpa en Durango, y también estuvo trabajando como asesor de proyectos en el Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Durango. Participó en el diseño y registro del modelo para el desarrollo de proyectos productivos sustentables para el fomento de la economía social, registro que está documentado ante Indautor, y ha participado como conferencista en conferencias internacionales en temas de agricultura, de economía social y diseño de proyectos. Entonces, pues, me da mucho gusto presentarlo y le cedo la palabra para que nos dé esta plática interesante sobre el tema de lo que es y una herramienta muy importante para poder aplicarla en cuanto a diagnósticos participativos. Muchas gracias y adelante, maestro. Gracias, muy amables. Agradecerles la oportunidad que nos dan de poder estar con todos ustedes, expresando y dando nuestro punto de vista en esta parte que creemos que es muy importante para el desarrollo tanto de las comunidades como de nosotros mismos como personas. Me voy a permitir compartir la presentación. Ustedes me dicen si la pueden observar. Correcto. Se ve bien. Sí, gracias. Pues bueno, entramos en materia un poquito. Diagnóstico participativo como herramienta. Esta herramienta es una herramienta importante. Si hacemos algo de historia, esta herramienta viene desde los años 80, donde se empezaron a ver los potenciales productivos que tenían las comunidades que no eran desarrollados, pero también por el auge de la parte social, del desarrollo social. Esta parte fue una parte considerada como parte esencial para el desarrollo de la sociedad civil y poder potencializar por ahí sus habilidades y sus capacidades dentro de sus entornos naturales de vida. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con ustedes? Hay muchas definiciones de lo que es diagnóstico participativo. Aquí lo más importante es que definamos que sigue siendo un proceso para identificar aquella problemática o aquella situación que se encuentra dentro de las comunidades. Es importante verlo como una parte más social. El tejido social se empiezan a dispersar por la falta de oportunidades dentro de las comunidades y nos damos cuenta que tenemos que atacarla de alguna manera más sensible y más lógica dentro de los procesos, y que ellos mismos vayan adquiriendo esas habilidades o capacidades de sus entornos naturales. Entonces, es muy importante comentarles qué es el diagnóstico participativo. Este diagnóstico nos permite identificar las diferentes oportunidades que tenemos dentro de la sociedad, pero es muy importante que nosotros tomamos en cuenta o que consideremos que la sociedad, los mismos integrantes de la sociedad son los que manifiesten su problemática, que ellos son los que abran esa parte en la que nos puedan identificar su problemática. Y tenemos que reconocer dos cosas en este punto que es muy importante que lo podamos visualizar. Muchas veces hay necesidades que son de forma individual. Si llegamos a una comunidad, le pongo un ejemplo, si llegamos a una comunidad
y son 50 habitantes. Uno de ellos vive arriba del cerro prácticamente. Él tiene un requerimiento de agua y su problemática está reflejada en un requerimiento de agua individual, pero la sociedad, la comunidad en general no tiene esa problemática. Entonces, cuando el diagnóstico participativo nos permite identificar esas problemáticas, tanto sociales, comunales, como la parte individual. Y esto es donde empezamos a desarrollar los temas y los objetivos que estas herramientas nos permiten identificar. Aquí, el objetivo prácticamente de esto es identificar las problemáticas tanto personales como grupales, pero tenemos que empezar a trabajar con ellas de forma tecnológica, de innovaciones, empezar a que ellos mismos incursionen dentro de la propia sociedad para ver sus potenciales productivos. Y dentro de ello tenemos que encontrar y buscar los equilibrios de la participación y de equidad de género. Es muy importante que nosotros manejemos la equidad de género. Es muy importante que nosotros respetemos la parte social, la parte de cada uno de los individuos y nos permita, pues, llegar a un consenso general. Si lo vemos desde este punto de vista y vemos cómo la sociedad identifica sus entornos, identifica sus potenciales productivos o sus capacidades, y hay algo muy importante que tenemos que definir en esta parte, porque es muy importante el poder tener una definición nosotros como facilitadores de proceso, para poder identificar que cada una de las comunidades tiene características diferentes y cada una de las comunidades se desarrolla de manera diferente. Me refiero a que hay comunidades que aunque sean muy cerca, que aunque estén muy cercas una de la otra, las condiciones climáticas, las condiciones de su territorio, las condiciones territoriales son diferentes en una parte productiva que en la otra. Muchas de ellas desarrollan habilidades de manualidades, por ejemplo, es muy común en las comunidades, pero les da la oportunidad de tener poca agricultura o poca ganadería o pocos recursos naturales para su explotación. Entonces es importante que definamos esa parte nosotros como facilitadores, es muy importante que llevemos una objetividad clara hacia dónde los vamos a empezar a conducir, porque uno de los principales puntos que tenemos que tener nosotros es que seamos objetivos y, como decimos coloquialmente, no se carguen las balanzas para una situación personal o una situación de beneficio a una o dos personas y no a la parte comunitaria. ¿Cuándo se realiza el diagnóstico participativo? Todos nosotros como facilitadores y los que hemos estado en campo y que visitamos las localidades, identificamos algunas problemáticas muy marcadas. Hemos estado en comunidades agrícolas donde tenemos problemas de plagas, por ejemplo. Hemos estado en comunidades donde no tenemos agua. Hemos tenido localidades donde no hay luz, donde no hay drenajes, donde tenemos esa situación, pero viven de tal manera que para ellos es un día a día. Ya no lo ven como una problemática, sino lo ven como algo cotidiano, y es donde tendremos que empezar a cambiar esos paradigmas que nos permitan desarrollar una comunidad activa, proactiva y que tenga realmente una productividad real. El diagnóstico nace, o los diagnósticos participativos nacen de una necesidad visual, vista, o de una necesidad de algún grupo de personas. Para ello nosotros tenemos que buscar o el concentrar que ellos sepan que vamos a empezar a trabajar un proyecto. ¿A qué nos referimos con un proyecto? Un proyecto, si lo vemos de la parte metodológica y lo vemos desde la parte de qué es un proyecto es una visión a futuro de un desarrollo, de un proceso tanto económico, social, cultural, que nos permita pues desarrollar una mejor calidad de vida dentro de las localidades. Los diagnósticos participativos empiezan precisamente en ese prediagnóstico o esa participación comunitaria, es para identificar realmente lo que nosotros a veces como externos observamos o lo que un grupo de personas lo ha visto, pero que es necesario consensarlo con la comunidad para que el desarrollo sea equilibrado, busque los canales de desarrollo y que empiecen a desarrollar sus habilidades y capacidades internas con el aprovechamiento de los recursos naturales sin dañar
el medio ambiente, sin afectar a las nuevas generaciones que tenemos para una explotación, ya sea agrícola o ya sea ganadera, o ya tengamos algunos huertos, o ya tengamos algunas situaciones que no nos afecte, pues, lo que haga uno con respecto a otra parte. ¿Qué sucede, pues, cuando identificamos un proyecto? Tenemos que consensarlo con la comunidad. Y para ello, esta herramienta, la herramienta del diagnóstico participativo, es esencial para tener esa viabilidad y la factibilidad de que ese proyecto que se va a realizar sea lo mejor que se pueda tener. Recuerden que hay proyectos dentro de la parte social que no requieren recursos, requieren organización. Requieren que estemos organizados y que aportemos nosotros parte de nuestro tiempo para poder realizarlo. Hay en algunos casos que se tienen que obtener recursos, buscar mezcla de recursos, o en muchas ocasiones es cambiar la manera de cómo estamos trabajando dentro de nuestras comunidades para poder desarrollar un beneficio mayor. Y todos estos beneficios deben de verse reflejados en la parte económica. Si un proyecto productivo, si un proyecto de desarrollo, si un proyecto comunitario no se ve reflejado en una parte económica, entonces no valoramos lo que tenemos, no desarrollamos el potencial que tenemos, y esto es parte de la búsqueda que se busca dentro de los diagnósticos participativos. Para ello, se crean metodologías en la cual nos permita decir qué es lo que estamos haciendo. Y una de las características que tenemos principalmente en los diagnósticos participativos, como bien lo dice el texto, no empezamos de cero. Empezamos ya de una historia, empezamos ya de una necesidad, de algo que se está reflejando como una parte que la sociedad lo demanda, pero que no hay cómo atacarla o cómo visualizarla desde otro punto de vista. A veces, en muchas ocasiones, en las comunidades la problemática la ven como un día a día, no la ven como alternativas de solución. Y a veces son soluciones simples, son soluciones de organización, son soluciones de poder organizar tiempos con la misma comunidad o hacer trabajos con la misma comunidad que nos permitan desarrollar esas partes, la que no vemos como un problema. Y pongo un ejemplo muy claro dentro de esta parte. Tenemos una problemática siempre en las comunidades de la acumulación de basura. Regularmente todos llegamos, agarramos la basura, y si no pasa por la comunidad un servicio de transporte o recolección de basura, vamos y la tiramos lo más cercano al monte. Y entonces esa basura se empieza a dispersar por el aire, se empieza a dispersar por el viento, y al rato toda nuestra comunidad o todo nuestro entorno está lleno de basura. Entonces ahí son acciones que tendríamos que tener dentro de la comunidad que nos permitan, pues, organizarlos de tal manera que tengamos un lugar específico para la basura, que no hagamos quemas indiscriminadas, que hagamos manejo claro de lo que son las basuras. Y eso son de las partes que al principio el diagnóstico no empieza en cero, ya empieza con una problemática clara o definida. ¿Qué sucede cuando permitimos que la sociedad tenga ese desorden ambiental? Pues nos afecta con los animales, nos afecta en la producción, nos afecta en que se tapan los conductos de los ríos, se elevan los ríos, hay inundaciones, y toda esta parte nos lleva a una problemática que, si la dejamos caminar durante el transcurso de los años, se nos vuelve una complicación social muy importante. Todas estas acciones, como un proceso, tenemos que ir identificando cada una de ellas. Posteriormente a concluir con esta parte de lo que es la economía social en una forma práctica como herramienta, les voy a mostrar algunas herramientas que nos permitan llevar todas estas acciones de una manera fácil, sencilla, y que la comunidad empiece a trabajarlas sin que nosotros intervengamos en esa situación, pero que nosotros como facilitadores llevemos el proceso de manera clara y que ellos mismos empiecen a buscar sus alternativas de solución. Esta parte nos dice, pues, que las características deben ser, no empezamos de cero, hay un proceso sencillo en el cual juntamos a la gente, platicamos con ellos, identificamos sus problemáticas, priorizamos sus problemáticas y hacemos dinámicas que nos permitan tener reflexiones muy claras dentro de los procesos y que nos permitan, pues, empezar a desarrollar cada uno de los temas de forma práctica.
¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál sería el proceso ideal para empezar a trabajar? Regularmente, cuando estamos haciendo procesos de campo o trabajos de campo, nos toca visitar localidades, pero tenemos que tener dos características. Una de ellas es empezar a tener la habilidad de observar. Muchas veces por observación nos empezamos a desarrollar y empezamos a observar los detalles que tenemos de la problemática y podemos empezar a platicar con ellos esa parte en la que nos comprometamos nosotros como facilitadores dentro del proceso a entender o tratar de entender la visión que tiene la comunidad, porque para unos puede ser un problema, para otros puede ser un beneficio. Los pasos: juntamos a la población objetivo. Muchas veces las comunidades nos permiten que nos juntemos hombres, mujeres, niños dentro de un solo salón. Hay comunidades que no nos permiten hacer eso. Muchos de ustedes tendrán esa oportunidad de tenerlo en campo. Y tendríamos que hacer grupos de hombres, grupos de mujeres, en donde todavía tenemos que respetar la idiosincrasia de cada una de las poblaciones, pero lo ideal dentro de las planeaciones participativas es que la comunidad completa o la máxima comunidad esté junta para poder identificar esta problemática. ¿Qué se hace? Trabajamos con lluvias de ideas, empezamos con los procesos, hay actividades de rompehielo en esta parte, en donde nos conocemos, donde damos nuestros nombres, conocemos cuáles son los objetivos a que venimos, qué hacemos. Nos empiezan ellos a decir sus nombres, empezamos a tratar de platicarlo con sus nombres y empezar a tomar esas decisiones o esas lluvias de ideas de la problemática que se tiene y empezar a buscar la manera nosotros como facilitadores de empezar a direccionar los procesos para el desarrollo de esta problemática y que cada uno de ellos empiece a identificar tanto los problemas como las soluciones o las alternativas que podemos tener. Es muy importante que nosotros como facilitadores desarrollemos la sensibilidad de poder ver con ellos los procesos de seguridad, los procesos de riesgos, pero también es importante ver la inseguridad que se puede tener. Y no estoy hablando de una inseguridad externa, una inseguridad de la que hemos estado viviendo los últimos meses en todas las regiones, sino más bien la inseguridad de los propios beneficiarios o de los propios productores de las comunidades para salir adelante en procesos, para poder arriesgarnos a poder transformar o direccionar situaciones, y muchas veces no nos arriesgamos a tener esos valores agregados a nuestra producción que nos permita minimizar prácticamente la problemática y hacer un mejor beneficio para cada una de las familias. El objetivo de esto, y lo volvemos otra vez a identificar, aparte del objetivo general de las herramientas que es conocer la situación, el objetivo general y la búsqueda de la meta a llegar dentro de los diagnósticos participativos es la mejor calidad de vida de las familias, tanto en ingresos, en sociedad, en comunicación, en el respeto a cada una de las partes. Y era muy importante y es muy importante comentarles que es importante el análisis de género dentro de las partes, donde las partes tengan que coadyuvar, tengan que estar juntas, trabajando en equipo, haciendo procesos sin distinción y que nos lleven a una mejor calidad de vida dentro de los procesos. Dentro de esto, ¿qué beneficios obtenemos? Bueno, los beneficios desde un inicio para nosotros como facilitadores, pues es la identificación de la problemática, las alternativas de solución, el poder vincularnos con instituciones que nos permitan desarrollar estos temas, que nos permitan hacer que la gente crezca, que se desarrolle dentro de los procesos. Pero también es importante que ellos identifiquen y que nosotros también identifiquemos las limitaciones que tenemos. En muchas ocasiones desarrollamos proyectos o se crean ideas de proyectos que no nos llevan a buen término, y me refiero a buen término porque tenemos muchas deficiencias o muchas necesidades externas que no nos permiten desarrollarlos. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de una comunidad lejana donde tengamos una necesidad de un molino para hacer las tortillas todas las mañanas de las señoras.
Si lo vemos desde el punto de vista beneficio social, pues sería un impacto completo, tendríamos disminución de tiempos, esas líneas de tiempo de las señoras para poder trabajar en la cocina, las actividades de la casa, los niños, de educación, atender jornadas o jornales dentro de las milpas o las parcelas que se tienen, sería pues algo ideal. Pero una de las restricciones que tenemos, y a veces la comunidad no lo visualiza, lo ve como una necesidad, es que tenemos que llevar combustible para poder trabajar ese molino. Si es de luz, tendríamos que tener luz eléctrica, y si la comunidad no tiene luz eléctrica, pues no hay una alternativa. Tendríamos que buscar otra alternativa de poner fotovoltaicos o hacer movimientos. Son soluciones o alternativas que se pueden manejar y que nos llevan a un buen inicio, a un buen principio de los proyectos que se tengan que desarrollar, pero con elementos de la misma comunidad. Hay ocasiones que en vez de llevar soluciones, llevamos problemas, porque si lo vemos desde el punto de vista social, también, ¿por qué lo tiene la señora María y no lo tenemos en una área comunitaria? ¿Por qué lo cobra fulano? Esa es la parte donde el diagnóstico participativo nos ayuda a sopesar y a poder tener esa congruencia con cada uno de ellos y la aceptación de los proyectos de inversión. ¿Qué se tiene que hacer? El compromiso comunitario dentro de los diagnósticos participativos es importante, porque va a haber jornadas, va a haber trabajo, va a haber tiempo invertido, va a haber situaciones que lo puedan llevar a esa parte. Pero también es importante como beneficios, como facilitadores, también es importante ver qué beneficios tiene la comunidad con los diagnósticos participativos. La comunidad tiene que identificar perfectamente cuáles son sus problemáticas. La comunidad tiene que identificar claramente cuáles son sus áreas de oportunidad, cuál es la parte de buscar la problemática y verla desde otra perspectiva, verla desde otra objetividad, que nos permita desarrollar las habilidades y capacidades dentro de cada uno de ellos. Y a veces, para nosotros como facilitadores es muy importante el poder romper los esquemas y que la gente sea la propia facilitadora de los procesos. Que ellos mismos sean los que ellos mismos, por experiencia, por aprendiz, por antigüedad, por lo que ustedes gusten, compartan los conocimientos de desarrollo comunitario y que todos sepamos hacerlo de manera consciente y de manera adecuada. Entonces, los beneficios que tenemos es, primero, la identificación de la problemática dentro de la comunidad. Una de las partes más importantes es la organización dentro de la comunidad. Y la otra es la concientización del manejo de los recursos naturales y los manejos de los recursos que se tienen en los entornos, que nos permitan, pues, ir desarrollando la parte económica, la parte que nos debe de preocupar más en estos momentos de lo que estamos viviendo, es garantizar la seguridad alimentaria en las comunidades. Se están perdiendo muchas tradiciones, muchas costumbres. Yo de la experiencia que hemos tenido en campo, anteriormente nos dábamos cuenta que las familias cosechaban sus propios alimentos, tenían sus hortalizas en los traspatios, tenían sus gallinas, tenían sus cerdos, tenían sus huevos ahí mismo producidos por ellos mismos. Y en los últimos años ya no los hemos tenido, ya no hemos tenido esa seguridad alimentaria interna, o lo que le hemos llamado nosotros dentro de la parte de las herramientas participativas, el autoconsumo. Y se ha perdido porque dos situaciones muy importantes que creemos que es algo que el diagnóstico nos arroja en su parte social, que es que las nuevas generaciones han perdido el interés por el desarrollo de su comunidad. Regularmente, y no en todos los casos, estos son casos muy definidos y muy bien potencializados, es que las nuevas generaciones ya no llegan al campo. Las nuevas generaciones empiezan a tener cierta capacidad cultural, empiezan a trabajar con otras situaciones y se salen de la comunidad y se empiezan a olvidar de sus orígenes, de sus principios, de sus parcelas, de sus costumbres, y se empiezan a emigrar a situaciones, a ciudades más tecnificadas donde ya no hacen esas labores. Llegamos a la población, llegamos a las comunidades y con todo el respeto que se merecen, ya encontramos gente adulta, gente que ya está cansada, que ya no tiene la necesidad para poder estar trabajando en las parcelas 8 horas, 9 horas. Y entonces se va perdiendo esa parte, se va perdiendo la parte
social y se va perdiendo esas tradiciones y se van perdiendo todos esos potenciales productivos. Uno de los objetivos principalmente de los beneficios que pueda tener estos diagnósticos participativos es la concientización de las nuevas generaciones para el desarrollo económico dentro de sus comunidades y que permita pues tener una mejor calidad de vida dentro de estas situaciones. Y los aprovechamientos de los recursos naturales es algo que no debemos de dejar de la mano. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones porque quizás vemos un potencial productivo. Recuerdo yo en una ocasión que estuvimos en una comunidad de la sierra del norte del país, donde su potencial productivo era la madera, pero no hubo una concientización de la parte de reforestación, de la parte de la conservación de recursos naturales, y llegó el momento en que se hicieron tierras áridas, ya no hubo nuevas plantaciones, hubo una explotación masiva, y prácticamente quedaron tierras totalmente estériles, totalmente sin proceso productivo, y empezó a arrojar cambio climático en la comunidad, empezó a empezar a tener problemas de inundaciones, empezamos a tener problemas de desabasto alimenticio, hasta que no tenemos que llegar a identificar esa problemática y empezar a trabajar para una nueva regeneración, vamos a llamarlo así, de su entorno. Entonces, estos son de los muchos beneficios que pueda tener la planeación participativa entre las localidades. Y como les he comentado y les comentamos, esto tiene que ser decisiones a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que empezar a planear, hacer una estrategia de planeación de desarrollo que nos permita, pues, que tengamos acciones muy rápidas, resultados muy rápidos, ingresos muy rápidos, si ustedes lo quieren ver desde ese punto de vista, integración social más rápida. ¿Y a qué nos lleva con esta integración social? Es importante que también dentro de las nuevas políticas gubernamentales y dentro de las políticas de la sociedad, es la conformación en las sociedades de las cooperativas, donde se puedan unir los esfuerzos y donde se puedan unir las capacidades y habilidades de toda la población y que lleguemos a tener un rendimiento productivo y un beneficio económico mayor en cada una de ellas. A mediano plazo, tenemos que empezar a ver la situación de desarrollo social, la unión del tejido social, que no haya dispersión de ese tejido social. Y a futuro, conservarlas territorialmente para las nuevas generaciones, y esto creo que es algo muy importante, como un ejemplo, lo ponemos como un ejemplo solamente, pero cada una de las comunidades, insisto, tendrían que ser trajes a la medida, tendrían que ser problemáticas muy bien direccionadas, y no podemos llevar de una comunidad a otra algo que dentro de las características físicas, territoriales, culturales, las tengamos que hacer que las adopte la población. Entonces, estos beneficios pues nos lleva a manejar esa parte donde las habilidades de los participantes y capacidades se deben de potencializar, donde se debe de empezar a tener esos líderes y la capacidad de liderazgo de la población. Siempre encontramos dentro de las comunidades líderes natos, líderes que nos llevan, nos guían, y son los que tenemos que empezar a sensibilizar en toda esta de la parte de la problemática, que tengamos una flexibilidad para analizar los problemas, que tengamos apertura, que quitemos los perjuicios, que tengamos arraigados los valores que en muchas ocasiones se pierden, como la honestidad, el respeto a los demás, el respeto a la parte territorial, y esto nos lleva pues a un mejor desarrollo social, económico, cultural. Uno de los objetivos principales, también lo platicábamos cuando trabajábamos en la parte de los proyectos de inversión, es bien importante manejar los tres ejes dentro de este desarrollo y no debemos de perderlo nosotros como facilitadores. Y nosotros lo etiquetamos en esa oportunidad que tuvimos de registrar ese documento de economía social dentro de las instalaciones del Politécnico, era potencializar lo físico-ambiental, lo social-humano y lo económico-productivo. Esos tres ejes que ahora se han transformado en la parte social, se ha transformado, antes era social-humano, ahora es social-cultural, porque tenemos que empezar a abarcar diferentes idiosincrasias, diferentes culturas y diferentes respetos.
Si nosotros logramos que la comunidad identifique claramente esos tres ejes principales y cada uno de ellos tiene su propia problemática y la vamos resolviendo de manera, como lo mencionaba hace rato, a corto, mediano y a largo plazo, cada uno de ellos va a ir creciendo y cada aporte que se dé en cada uno de los tres ejes van a ir desarrollando y potencializando prácticamente lo que es la economía social dentro de las comunidades que se están manejando. Si lo vemos desde esta perspectiva como facilitadores nosotros y con el desarrollo que ya tenemos, ¿qué queremos lograr dentro de los procesos, de aparte de la identificación, la socialización, la integración del tejido social dentro de la estructura? Que identifiquen, que sepan para qué su comunidad son buenos, cuál es su potencial, su habilidad, su desarrollo. Encontramos a muchas localidades que son, las señoras, la comunidad, son buenas para bordar, por ejemplo. Y a veces no se abordan esos temas porque la parte social no les permite incursionar en algo más porque su tradición ha sido bordar durante mucho tiempo. Hay otras comunidades que son mezcaleras, que son las que viven, su economía depende de producir mezcal en algunas partes del norte del país. Otras son ganaderas prácticamente, otras son agrícolas prácticamente en su desarrollo económico, pero es porque los potenciales productivos y los potenciales territoriales han sido identificados por generaciones. Pero esto no quiere decir que haya reconversiones productivas o que haya nuevos métodos para empezar a desarrollar esas habilidades y capacidades. Entonces es importante que dentro de estas estrategias de los beneficios podamos tener un tejido social con una política social bien direccionada para el desarrollo, llevar a las comunidades a una integración social, en cooperativismo, en hacer trabajos comunitarios que se han perdido, en tener la sensibilidad de poder conservar los recursos naturales. Y esto no es más que el desarrollo de las habilidades y capacidades de cada uno de los integrantes de la sociedad y que nos van a llevar pues a un beneficio y a una solución de problemas. Esta es la parte metodológica, esta es la parte sensible, la que nosotros como facilitadores debemos de empezar a trabajar con ellos. Y quisiera mostrarles algunas de las herramientas de las que se han utilizado o de que hemos utilizado en cada una de las comunidades. Pero como les menciono, cada una de ellas tiene una característica diferente, cada una de ellas tendrán que ser trajes hechos a la medida. Estas herramientas es un ejemplo solamente, existen muchas, pero también tienen la facilidad o tienen la oportunidad, las herramientas, de poder modificar, actualizar, acoplar, acondicionar a cada uno de los territorios, a cada uno de los aprendizajes que tengamos. Si lo vemos desde este punto de vista, nuestras primeras herramientas que tenemos que estar tomando en cuenta como facilitadores y el proceso son las técnicas de diálogo que tenemos que hacer. Hay muchas, tenemos muchas estructuras de diálogo, pero aquí lo más importante es que sean dinámicas de grupo en las que ellos mismos puedan desarrollarlo, que no sean preguntas cerradas, que ellos puedan expresarse, que ellos puedan empezar a manejar esta parte. Pero lo más importante en el primer contacto, como le llamamos nosotros dentro de la comunidad, es romper esa barrera de comunicación, romper esa barrera de idioma cultural y que nos veamos como parte de la comunidad y que ellos se sientan cómodos con la parte en la que estamos trabajando dentro de los procesos. ¿Qué hacemos pues con estas dinámicas? Empezamos a trabajar, nosotros debemos de tener muy claro que tenemos que ver dentro de nosotros como facilitadores, ir observando las necesidades, ir anotando esas partes que nos dicen que es concurrente una problemática, que la gente diga nos falta agua, nos falta luz, nos falta drenaje, que son de las partes en las que tenemos que empezar a ver, y esta dinámica nos permite tener ese rompehielos con la comunidad y tener ese acercamiento y que se sientan que somos parte nosotros de la comunidad y que vamos a solucionar, a tratar de ayudarles a solucionar una problemática o darles ideas para que ellos mismos solucionen una problemática.
Si lo vemos así, lo voy a ver más práctico. Empecemos con las dinámicas. Las lluvias de ideas son importantes, pero para eso es importante que cada uno de los integrantes participe y que todas sus ideas sean consideradas. Aquí no podemos dejar una más importante que otra. Tienen que ser todas en forma general. La lluvia de ideas es el rompehielos, vamos a llamarlo así, donde podemos tener todas las problemáticas y que nos va a ir, metodológicamente nos va a ir llevando a poder identificar esa parte donde lleguemos hasta una priorización de un problema y una solución, una alternativa de solución. Entonces, estas herramientas, primero, las herramientas dinámicas de grupo, de observación, nos permite pues tener una lluvia de ideas en una primera instancia. Después identificamos los perfiles de los grupos, o sea, quiénes producen maíz, quién produce frijol, quiénes hortalizas, quién son comerciantes, quiénes son artesanos, y cada uno de estas líneas, si ustedes se fijan por ahí algunos puntos, cada uno de esos puntos son los beneficiarios que están trabajando y los propios productores que están identificándose en qué área productiva están o en qué área de proceso dentro de la comunidad trabajan. También es importante identificar si somos dueños de la tierra, si la rentamos, si somos colonos, si estamos arrendando las tierras, porque también es importante ver en dónde se van a instalar esos proyectos productivos o dónde vamos a desarrollar esos potenciales. Recuérdense que dentro de las situaciones, la creación de un proyecto no debe de estar en un lugar en donde no esté un consenso. Si la comunidad asigna un espacio para poner el proyecto, podemos desarrollarlo. Si tenemos y decimos que lo queremos poner en una tierra que yo arrendo, pues no es mi tierra. Y si yo voy a hacer una infraestructura, pues voy a perder totalmente toda mi inversión o toda la parte que tenemos. Entonces tenemos que identificar dentro de nuestro diagnóstico quiénes son los dueños, cómo somos los propietarios o cómo podemos consensar que sea un conjunto en lo que podamos poner un proyecto comunitario, vamos a llamarlo así, y empezar a desarrollar esta parte. Esto no quiere decir que en estas herramientas participativas que podamos hacer tanto proyectos comunitarios de desarrollo comunitario, problemáticas comunitarias, pero también podemos llegar a tener grupos que se pueden beneficiar de estos diagnósticos participativos y estos grupos nos permitiría en un momento determinado generar un proyecto de inversión con un pequeño grupo que nos permita desarrollar esas habilidades y capacidades y una economía prácticamente que genere un mejor bienestar de vida para las familias o para cada uno de ellos. Otra de las herramientas, ¿cuáles son sus estrategias de vida? Los que tienen tierras, los que no tienen tierras. Tenemos que identificar a las personas que son dueñas y a las personas que no son dueñas, porque dentro de la comunidad es importante que definamos esos roles. Los roles sociales son muy importantes, porque en un proyecto, en un diagnóstico participativo para el desarrollo comunitario social, debemos de buscar una igualdad. Debemos de buscar que la gente se sienta cómoda en esa igualdad. Que no diga, no, pues es que yo trabajo jornales para mi compañero que es el dueño de la tierra. Pero ¿por qué no podemos tener un pedazo de tierra, aunque sea pequeño, para que tú seas tu propio beneficiario, tu propio productor o tu propio dueño de tu tierra? Es importante identificar estas líneas porque necesitamos empezar a desarrollar y potencializar esas partes. A veces, ustedes recordarán, hay comunidades que tienen que contratar mano de obra externa de otras localidades y se lleva otras gentes para trabajarlas, para trabajar esas tierras, porque dentro de la propia comunidad ya no hay una mano de obra que nos permita hacerlo. Y en la parte productiva, esto es muy importante que nosotros como facilitadores veamos esa parte. Y también es importante ver cómo está organizada la sociedad dentro de la comunidad. ¿Quiénes trabajan la parte política? ¿Qué hay grupos de jóvenes? Si hay asociaciones civiles, si hay gente organizada, no organizada, si hay fundaciones que están dentro de la localidad, si tenemos servicio de salud, si tenemos servicio de educación, si tenemos servicios externos que nos lleven a la manera de cómo está constituida la sociedad o cómo está jerárquicamente la sociedad, estamos haciendo esa parte. Tenemos que identificarla como una parte de los miembros de la comunidad y que nos lleve precisamente pues a buscar esa parte. Y para eso estas herramientas nos van guiando, si ustedes se fijan, nos van llevando poco a poco
a tener una ampliación tanto en la parte social, ahorita vemos la parte productiva y vamos a ver la parte económica, pero si ustedes se fijan, volvemos nuevamente a tener esa parte que busque el cómo trabajar y el cómo hacerlo de manera ordenada. Esta parte social, si ustedes se fijan, nos lleva a un mapa de oportunidades dentro de la sociedad. Nos dice cómo estamos distribuidos, dónde están nuestras casas, dónde están, quién tenemos coche, quién tenemos hospitales, dónde tenemos la policía, dónde tenemos el mercado, dónde tenemos las tiendas, dónde tenemos esa parte. Y esto debe de irse vinculado como la parte esencial o la parte del tejido que estamos buscando, que nos permita pues que la sociedad identifique todos esos valores. Quiero decirles que a veces, en muchas ocasiones, y creo que a nosotros y a muchos de nosotros nos sucede, hemos vivido con un vecino durante 10 años y solamente nos decimos buenos días. Nunca nos preocupamos si el vecino no tiene agua, si se le fue la luz, no, el vecino está ahí. Y todos los días salimos, buenos días, y se acabó. No hay una socialización, no hay una manera de poder vincularnos. Muchos de nosotros no conocemos en qué trabajan nuestros vecinos, no sabemos quiénes son. En las comunidades pasa lo mismo. Aunque son comunidades pequeñas, todos se conocen, pero no saben qué hacen, no se determinan sus desarrollos, sus habilidades, sus capacidades. Y de repente cuando llega una persona de la nueva generación y luego de repente invita a unos amigos y les dice, oye, te invito a un pastel, acabo de hacer un pastel. ¿Dónde lo compraste? No, es que yo lo hice. Oye, ¿de dónde sacaste esa habilidad? ¿Quién te enseñó? Y son cosas que están ahí, pero que no las vivimos, que no, hemos perdido esa parte, esa sensibilidad social para poder trabajarlo. La herramienta del diagnóstico nos lleva paso a paso. Todo esto, todas estas herramientas las hacen ellos mismos. Ellos mismos se ven, ellos mismos se dibujan, ellos mismos se posesionan en la parte en la que están. Y aquí es importante que lo veamos porque lo que acabamos de ver, esas 6 láminas que acabamos de ver, son la parte social, es cómo se ve la sociedad. Pero también esta es la parte que se ven de los recursos naturales. Y en muchas ocasiones, solamente el varón, el responsable, el jefe de familia, es el que conoce las parcelas o conoce dónde están los ríos. Las señoras, los jóvenes, muchas veces no los conocen, muchas veces no han ido o van muy esporádicamente. Y cuando van, muchas veces van solamente porque los llevan para que les ayuden a hacer un jornal, o para que les lleven el desayuno, o para que les lleven de comer, o para que les lleven una herramienta que se les olvidó en la casa. Pero no se involucran dentro de los procesos, no se involucran qué es lo que tenemos en nuestro entorno. Y la sociedad aquí dentro de la planeación participativa, entonces nos permite que la sociedad en general conozca, identifique sus potenciales y sepa cómo está. Dentro de esto, lo platicábamos hace un momento, las herramientas nos dividen o nos dieron la oportunidad de dividir los 3 ejes. Social humano, que es lo que vimos cómo se comporta la sociedad, cuál es el tejido social. Físico ambiental, que es esta parte que estamos viendo ahorita, dónde están nuestros mapas, dónde están nuestros territorios, dónde están los pozos de agua, dónde trabajamos, dónde hacemos las cosas. ¿Y por qué lo llamamos así? ¿Por qué lo vemos desde este punto de vista? Porque tenemos que ir identificando por zonas. Hay comunidades que son muy extensas, hay comunidades que son muy quebradas, tienen mucho cerro, tienen pocas milpas, tienen pocas ampliaciones. Una de las características que tenemos aquí en el territorio del norte de Veracruz, específicamente aquí en Papantla, es que nuestro territorio es un territorio muy quebrado. No tenemos planicies, no tenemos partes de extensiones territoriales abiertas, vamos a llamarlas así. Y entonces tenemos que buscar la habilidad de poder hacer las actividades agrícolas o ganaderas dentro de los cerros. Y entonces ahí empezamos con técnicas diferentes que nos permite pues llevarlas, estas técnicas, y tener este aprendizaje de nuestro entorno. Si lo vemos desde este punto de vista, aquí tenemos otra parte del diagnóstico, tenemos otro diagnóstico de cuenca. Esto ya estamos viendo cómo trabajan las cuencas y nos referimos a que muchas de las comunidades, y esto es algo cultural que tenemos que erradicar, es que todas las descargas que tenemos de la parte social, la mandamos a los ríos. No nos preocupamos por esa contaminación ambiental, no nos preocupamos por hacer una fosa séptica, no nos preocupamos por contaminar. Lo mandamos al río.
Y dicen, bueno, pues el río se lo lleva, sí, pero entonces el río va corriendo y la comunidad que están abajo, el agua va contaminada, se ponen a lavar en la parte de arriba con contaminantes de jabón, empezamos a perder flora, empezamos a perder fauna, empezamos a perder todas las características del río. Y luego, antes nuestros animales tomaban agua de esos ríos, ahora ya no pueden porque van contaminadas con heces fecales, van contaminadas con cloro, van contaminadas con contaminantes químicos y empezamos a disminuir los potenciales productivos dentro de ellos. Tenemos un diagnóstico histórico que producíamos quizás los últimos 10 años, 20 años, no sé, porque también es importante que veamos que los cambios climáticos nos los estamos acabando, está cambiando el ciclo, ¿verdad? Estamos cambiando los ciclos de cultura, estamos haciendo de agricultura, ya cambiaron en muchas de las zonas actualmente dentro de nuestro territorio, se están cambiando los huertos de cítricos por siembra de maíz, están tratando de sembrar cacao, están sembrando otro tipo de cosas que ya no les está dando, no les está redituando, pero son por los fenómenos climáticos o el mal manejo que tenemos ambiental. Después tenemos lo que son la evaluación de los recursos que tenemos, cómo lo hicimos, qué tenemos en esa matriz de decisiones de la problemática ya identificada de la parte social. Aquí es donde empezamos a priorizar los problemas, quiénes somos los actores, qué tenemos que cambiar. Y aquí es donde empezamos a ver esas matrices de la problemática. Para llegar a eso, tenemos un árbol de problemas muy bien definido, donde vemos la problemática, donde vemos cómo se desarrolla. Recuérdense que nuestras alternativas de solución en el árbol de problemas, si lo vemos de la parte física, el tronco es nuestro problema, el forraje de arriba son todo lo que podemos tener de lluvia de ideas y alternativas de solución, medio ambiente, todo lo que tenemos, y nuestras raíces son las soluciones o las alternativas que tenemos que hacer. Para ello, después de tener este análisis de árbol de problemas, nos vamos a una matriz de priorización de problemas donde empecemos a trabajar qué es lo que hace esta parte, pero la comunidad tiene que hacerlo. Tiene que decirnos cuáles son las prioritarias para ellos. Por ejemplo, la erosión del suelo, en el rango estamos en 7, creo que es una de las más altas, que la comunidad votó 7 veces de la erosión, pero la erosión, ¿de qué viene contribuida o de qué viene hecha? De la tala inmoderada que tenemos, del mal control que tenemos forestal, y que son alternativas de solución que ya nos van dando una visión más clara a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Después de eso tenemos la planificación, tenemos cómo se empiezan a desarrollar. Aquí es donde hacemos la planeación básica, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y tenemos un análisis FODA de refuerzo que nos permite qué es lo externo, qué es lo interno, qué es mi oportunidad y qué es mi debilidad dentro de los procesos. Si llegamos a eso, vamos a tener ahora una situación que va a ser como una evaluación, pero aquí es donde entramos nosotros como facilitadores a empezar a ver esos indicadores. Debemos de tener indicadores que nos vayan midiendo el proceso. Aquí tenemos que tener indicadores del monitoreo y cómo hacer la matriz de indicadores que nos permita cuantificar o medir las acciones que tenemos. Y para ello, esto nos permite hacer cronogramas de actividades dentro de la matriz de planificación, que nos permite ir llevando esas acciones a buen paso y que lleguemos a tener indicadores como los indicadores cuantitativos, los que se pueden cuantificar. Aquí podemos decir cuántos árboles voy a sembrar, cuántos árboles sembré, cuánta basura del río saqué, cuántas toneladas generamos, cuántas hicimos. Pero también los indicadores cualitativos, los que no se toman en cuenta, los que no se dicen o no se pueden medir. Pero es importante que nosotros podamos medir las acciones de las personas, porque ahí es donde vemos el desarrollo de sus habilidades y capacidades de forma potencial y es donde potencializamos todo el proceso. Y para nosotros como facilitadores, llegamos a tener el indicador de impacto. El indicador de impacto es el que nos dice si nos regresamos un poquito, porque les voy a comentar algo que mucha gente siempre me lo ha dicho, pero es importante decirlo. Tenemos muchas veces nosotros como facilitadores que desaprender para aprender. Tenemos que tener una visión diferente. Quizás a veces llegamos con una visión diferente y si desaprendemos y lo vemos desde otra objetividad, estos indicadores de impacto nos podrán llevar a una realidad. Y también lo he dicho y hay que decirlo de forma coloquial, la reversa también es cambio. Y si nos regresamos poquito,
aunque digamos, oye, te estás regresando poquito, sí, pero ese poquito es para direccionar y poder tener un indicador de impacto que nos lleve al buen término de esas comunidades y ese desarrollo comunitario que estamos buscando. Entonces, agradecerles mucho la presencia. Con esto termino mi plática. Me excedí por ahí unos minutos, una disculpa. Es apasionante el tema, podemos alargarnos un poco más. Hay muchas situaciones que nos permiten pues ir desarrollándolas, pero quiero, si nos lo permite, la parte operativa, la maestra Emilce, dirección, abrir preguntas y respuestas, si ustedes lo permiten, y si ustedes tienen alguna pregunta o respuesta que podamos ayudar o coadyuvarlo con ustedes, con todo gusto estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, maestro. Y pues justamente aprovechando la invitación que acaba usted de hacer, recalcarle a los participantes que pueden hacer uso de la voz para participar directamente con el ingeniero Picasso y pues resolver cualquier duda o inquietud que haya quedado al respecto. Mientras se hace esa dinámica, procedo a realizar algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat. ¿Me voy a permitir dejar de compartir? Gracias, qué amable. Nos preguntan que si en qué proyectos o casos de estudio el CITA Veracruz ha podido aplicar esta herramienta y qué resultados se obtuvieron. Bueno, dentro de las indicaciones que hemos tenido de dirección para el desarrollo de estas partes, hemos estado trabajando ya en forma directa con la comunidad. Hemos tenido acercamiento en un diagnóstico participativo que hicimos en la comunidad de Uxpanapa, en la cual nos permitió empezar a visualizar de manera directa una problemática que tienen ellos con el hule y la comercialización del hule dentro de la zona, que ellos son zona de producción de hule de forma natural, y problemas ganaderos que estaban manejando por ahí. Este diagnóstico participativo nos permitió identificar claramente cuáles alternativas de solución podíamos tener dentro de la producción de hule, y nos dimos cuenta que era algo muy sencillo, era falta de organización, porque estaban haciendo el corte del árbol del hule para poder sacar la savia, que es el hule, que es lo que escurre del árbol. Y estaban utilizando la misma navaja para hacer los cortes de todos los árboles. No había una sanidad dentro de la navaja. Entonces estaban jalando el hongo que tenía uno de los árboles y se lo estaban llevando a 10 árboles, y esos 10 árboles al final del día quedaban contaminados prácticamente, y empezaban a bajar la calidad del hule, empezó a bajar la calidad de la goma. Y entonces los compradores empezaron a disminuir los precios y empezaron a ver una pérdida económica. Y era nada más organización, era tratar de buscar esa organización y tratar de buscar que ellos se organizaran para que tuvieran las labores culturales correctas dentro de los procesos. Ese fue en el caso de hule en Uxpanapa. Estuvimos trabajando también con ellos en la parte ganadera. Una de las partes complicadas, y por aquí nos acompaña nuestro buen amigo Ángel Pulido, que está con nosotros y nos acompaña siempre. Un abrazo, Ángel. Y esto, comentarte prácticamente es una problemática que tenemos en toda la parte del norte y centro de Veracruz, que es la parte de la sanidad, animal, que no se considera, y no se considera porque no hay esa cultura de poder meter protección contra la garrapata, proteger los agostaderos, proteger las enfermedades. Y no es más que labores culturales que se tienen que ir trabajando y que se tienen que ir manejando en esa parte. Ese es uno de los casos que tenemos. Otro caso que tenemos es en una comunidad de aquí del municipio de Papantla, que es Playa Escondida, si no mal recuerdo, donde estuvimos trabajando con productores ya de la producción de chile. Es un chile endémico, chile chiltepín, que le llaman, chile pequeño, que tiene un mercado muy bueno dentro de la parte comunitaria, pero no había labores culturales, no se generan labores culturales en el cual nos permita que se empiece a desarrollar de manera silvestre ese producto. Entonces tuvieron ya por ahí alguna problemática. Se ha estado tratando de corregir con ellos la parte productiva, la parte de plagas, la parte de enfermedades, pero
Comentarles que aunado a las soluciones que les estoy diciendo, ya tenemos grupos socialmente organizados, ya tenemos, por ejemplo, en Uxpanapan grupos que próximamente los vamos a incorporar a la parte cooperativismo para que los productos salgan de la misma forma, y se ha estado trabajando en la parte social en paralelo con la parte productiva que hemos tenido por ahí. No sé si esté... Tenemos más preguntas, Inge, gracias. Sí, adelante. ¿Qué alternativas podemos identificar para los jóvenes en campo? Miren, una de las indicaciones que tenemos de nuestra directora y la parte de toda la estructura de los compañeros que colaboramos aquí en el centro del CITA es poder buscar que los jóvenes se comprometan con las nuevas tecnologías para el desarrollo de lo que estamos haciendo. Tenemos un ejemplo y quiero decirlo, nuestros compañeros Freddy, Ángel, que son colaboradores de nosotros, jefes de programa de informática y jefe de electrónica, han estado desarrollando algunas aplicaciones en sus teléfonos celulares que permiten monitorear la temperatura dentro de las parcelas, que permite monitorear la parte de humedad, que permite desarrollar esa parte. ¿Qué estamos tratando de hacer? Buscar que los jóvenes, con la nueva tecnología, con lo que les gusta a los jóvenes, puedan desarrollar las alternativas de cambio. Pero también hay que bajar a los jóvenes y hacerlos partícipes dentro de las actividades del desarrollo del cambio. Si logramos que ese clic hagamos entre los jóvenes de las generaciones nuevas y la enseñanza que nos puedan dar nuestros papás o nuestros viejos de la comunidad, con las nuevas tecnologías podemos avanzar muchísimo. Todos, yo siempre lo he dicho, lo voy a decir, lo voy a recalcar siempre, la única limitante que tenemos para desarrollar un proyecto somos nosotros mismos. Las alternativas son miles. Nosotros somos los que nos ponemos las trampas, nos ponemos las piedras en el camino, vamos a decirlo coloquialmente. Pero cualquier proyecto puede ser viable, fundamentado, real, pero utilizando las nuevas tecnologías para que los jóvenes se involucren dentro de las nuevas tecnologías. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos determinar si una comunidad es sujeta de aplicar esta herramienta? Todas las comunidades son viables para esta herramienta. No tenemos una limitante para hacerlo. El grado de complejidad o de profundidad que nos dé el diagnóstico participativo es en la participación que ellos tengan. Este es un diagnóstico abierto, es una metodología abierta para cualquier comunidad. Inclusive, quiero decirles que podemos irnos hasta un grupo pequeño de personas. Podemos hacer un diagnóstico participativo de 4 o 5 personas. Siempre tenemos que buscar en la parte social, siempre tenemos que buscar nones. Yo siempre he dicho que si vamos a hacer un diagnóstico participativo, por lo menos que participen 3. Porque uno dice sí, uno dice no, y que el otro desempate. Que el otro sea el que diga sí o el que diga no. Pero si no lo hacemos así, no lo vamos a lograr nunca y no vamos a poder tener ese equilibrio. Entonces, cualquier comunidad, cualquier localidad, cualquier grupo de personas, cualquier grupo de estudiantes, cualquier aula son viables para un diagnóstico participativo. No hay limitantes. Gracias, Inge. No sé si tengamos alguna participación que gusten abrir micrófono. Si no, pues proseguimos a dar lectura a otra de las preguntas que tenemos. ¿Qué libros o materiales didácticos nos podría recomendar para conocer más sobre este tema? Miren, bueno, hay muchas herramientas, hay muchos libros, hay mucha información. Cada uno de los países ha tenido sus propias políticas públicas y se han desarrollado 1000 temas. Yo creo que aquí lo más importante es identificar a dónde queremos llegar. Ahora tenemos una gran facilidad que las nuevas tecnologías nos han ayudado y nos van a ayudar a todos, que es el señor Google. Le picamos al señor Google y él nos dice todo lo que queramos saber. Pero aquí lo más importante es la interpretación que ustedes le den.
La interpretación de las herramientas, por ejemplo, estas herramientas, casi la gran mayoría de ellas está sacado de un manual que se llama 80 herramientas participativas del diagnóstico, que fue hecho más o menos como en los años 70, 80, cuando empezaron esos principios. ¿Por qué nos remontamos a estas herramientas? Porque estas herramientas todavía no eran tan complejas como las que tenemos ahora. Eran más simples, eran más coloquiales, eran más de campo, vamos a llamarlas así. Era más de participación directa, de interacción directa. Pero ahorita hay técnicas en todas partes. Creo que aquí las herramientas que ustedes puedan buscar, yo solamente les recomendaría que tengan la interpretación y el objetivo muy claro que quieran buscar. ¿A qué quieran direccionarse? Cada una de las herramientas los direcciona a tener un resultado, y el resultado ustedes lo tienen que visualizar antes para poder hacer las dinámicas, y que pues estas dinámicas nos lleven a esos indicadores, esas matrices de resultados y a esos indicadores de impacto que estamos buscando. Muchas gracias. Y justamente pues aprovechando la pregunta que nos realizaron y obviamente el espacio, pues facilitarles a ustedes la búsqueda de información. La próxima semana estaremos abriendo un curso justamente sobre diagnóstico participativo con el ingeniero Picasso. Entonces, pues si ustedes tienen más dudas al respecto sobre cómo implementarla o cómo llevar a cabo esta metodología, pues es el tiempo perfecto para que ustedes puedan registrarse y conocer más sobre esta herramienta. Entonces, ahora sí que en lugar de buscar en Google, los invito a que se registren. De hecho, ya tenemos la información ahí en el apartado de chat, o que nos dejen sus correos también a través de este medio y nosotros les haremos llegar la información sobre cómo pueden registrarse y participar en este curso. No sé si tengamos alguna participación. Doctora Elizabeth, adelante. Me parece que puede habilitar su micrófono. Ahí sale. Bueno, pues un placer, de verdad que es un placer aprender con personas como usted, maestro. Me llevó de la manita, entendí muchas cosas muy lindas. Yo entiendo con dibujitos y me dio, pero sí apenas en la mera. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando dentro de la comunidad existe algún productor mayor y productores pequeños que incluso abandonan su parcela para trabajarle al productor mayor? ¿Allí aplica o que se puede aplicar esto del diagnóstico participativo, o ellos se abstraen y se manejan, los productores mayores se manejan aparte? O sea, y la otra cuestión es de que si abandonan su parcela, se van a la ciudad y todos los problemas que se siguen generando. Pero lo que me interesa es esto: cuando hay un productor mayor, productores mayores y productores pequeños, y optan por abandonar su propia parcela, no sé. ¿Qué pasa allí? ¿Se aplica? ¿Se puede? Se puede. Primero, pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, agradecerle su presencia. Y creemos nosotros que esta parte del diagnóstico participativo, si ustedes recordarán, dentro de una de las gráficas, dentro de una de las matrices, nosotros identificábamos quién era el dueño y quién era arrendatario, o quién simplemente era un trabajo. ¿Por qué hacemos esta parte y por qué la definimos? Porque ese productor que le trabaja al productor grande tiene las habilidades y capacidades adquiridas que quizás no tenga el productor grande. El productor grande ya no se preocupa por ir a ver si hay floración, o por si hay chapulín, o por si hay hormiga, o por si hay... El productor que está trabajando con él, que es parte de la misma comunidad, adquiere habilidades y capacidades que pueden ser transmitidas a esos pequeños productores. Buscamos esa parte, no la voy a decir como parte negativa, porque es parte de la economía circular dentro de la comunidad. Porque también recuerde que habemos personas dentro de las comunidades que somos, como ellos le dicen, avecindados, que llegamos y nos quedamos ahí, no tenemos tierras y no tenemos casa y no tenemos parcelas. Pero de alguna manera tenemos que vivir y de alguna manera tenemos que desarrollar y sacar adelante a nuestras familias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concientizar a ese productor grande, a ese que nos pueda dar empleo, a que nos dé una mejor calidad de vida.
a que nos dé oportunidades de trabajo, que vea la concientización de la familia, que nos ayude a aprender, que nos ayude a desarrollarnos, para que nosotros podamos en un momento determinado incursionar con pequeños huertos e incursionar con pequeños desarrollos. Y dentro de esta parte, es una parte muy importante porque el tejido social tiene que ser así. Tenemos que aprender a desarrollar habilidades y capacidades en cada uno de ellos, en la posición en que esté cada uno de ellos. O sea, no podemos aislarnos y poder decir, ah, no, él es el dueño, él es el cacique, no le voy a trabajar, porque si no, no como. Tengo que aprender a coadyuvar, a convivir con esa situación. Tengo que aprender a hacer ese clic con ellos, pero también tenemos que concientizar a la persona grande para que tenga buenos sueldos, buenas condiciones laborales, no tengamos ese tipo de cosas. Y creo que por ahí va direccionado esa parte del tejido social dentro de la sociedad. Le complemento un poquito, curioso, dato curioso. Tengo unos familiares que son productores mayores, productores de naranja, para acá, para San Andrés. Y me decía uno de ellos que ya no era, ¿cómo se dice?, rentable cultivar, porque le pagan a peso el kilo de naranja en la juguera o donde los recogen, recolectan. Y sabe que me llamó a mí como arquitecta, porque él estaba viendo la posibilidad de representar a una empresa de cemento extranjera, incluso internacional, y que yo le apoyara para hacer proyectos para casas porque se quería retirar de la producción de la naranja. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Y cuántos se van a quedar sin trabajo? Me viene a la memoria, por eso es la pregunta. Entonces, estas personas se pueden abstraer y que ni modo se quedan sin trabajo y ya no hacemos nada. Ya es difícil, ¿no? Es complicado, por eso es importante que este diagnóstico nos permita hacer esa conciencia social y que nos permita pues desarrollar esas habilidades y capacidades, y que en un momento determinado, por decisiones de los grandes empresarios, si toman la decisión de tumbar, por ejemplo, sus huertas, que ellos tengan esa habilidad aprendida de poder ir a buscar trabajo de lo que saben hacer, de ese desarrollo de habilidades a una parte mayor. Una de las características que tenemos nosotros y dentro de la estructura que tenemos dentro del CITA es buscar esas certificaciones de calidad, que la gente ya no vaya solamente a ir a recolectar, sino que sean gente que vaya certificada, para que esa certificación, aparte de tener el manejo cultural, el manejo de los insecticidas, el manejo de su propia protección, lleve una certificación y que esas certificaciones puedan contar y puedan valer para tener un mejor salario, mejor tener una calidad de vida. Creo que tenemos mucha tela de dónde agarrar en estas herramientas participativas. Doctora, creo que cada una, como lo dije al principio, son trajes a la medida, son trajes que nos permiten ir identificando la problemática, pero también las alternativas de solución que nos permite llegar a esa parte del mejor bienestar para la sociedad y para la gente. Muchas gracias, doctor. Un gusto verle. Gracias, muy amable. Gracias. Tenemos otra participación del doctor Ángel Pulido. Entonces, adelante. Gracias. Gracias, Emily. Bueno, no sé si me escucho, pero yo espero que sí. Creo que sí. Primero felicitar al buen amigo Francisco, que a mí me gusta decirle Picasso siempre. Gracias, y solamente quería añadir un poquito, esta metodología del diagnóstico participativo nace aunando un poco lo que decía Francisco, de la necesidad de que la política pública no se haga arriba, sino que salga de abajo, que salga de los propios productores, que sean los propios productores los que desarrollen una metodología de trabajo acorde a las características agroecosistémicas del lugar en donde están trabajando, ¿no? Y tiene, como decía Picasso, tiene muchísimas cuestiones, pero una de las partes quizás más ricas desde el punto de vista de la docencia y de la investigación es cómo involucramos a los alumnos y a las alumnas para poder comunicarse con los productores, comunicarse con el que siembra maíz, comunicarse con el que siembra chile, comunicarse con quien ordeña. Y esa parte es difícil porque los alumnos y las alumnas recién egresadas muchas veces les cuesta trabajo. Y tener las herramientas del diagnóstico rural participativo ayudarían a que
que esa comunicación empezara como que a fluir, pero también a entender al productor, porque el productor sabe más que nosotros, porque recuerden que el productor es como holístico, o sea, él está pendiente en los factores que tiene control, pero también está pendiente en los factores que no tiene control, ¿no? El clima, pero también sabe, y hay una cosa que se llama conocimiento local, y es ahí en donde hay mucho trabajo que hacer todavía. Entonces, yo invito a que los alumnos y las alumnas que nos estén escuchando que puedan tomar este curso, porque la verdad es que ayuda mucho a la comunicación rural también, ¿no? Y a las maneras de cómo intervenir en una comunidad, en un rancho, en un sistema de producción. Gracias, y no quería yo llevarme mucho tiempo. Gracias, Picasso, y un abrazo Gracias, fuerte Ángel. y grande. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra participación. Tenemos un comentario de la ingeniera Liliana Ramos y justamente va ligado al tema de los productores, ¿no? Que muchos alumnos son hijos de productores y podrían retomar estas fincas y huertas de los abuelos, pero ahora desde la parte con el reforzamiento con conocimientos técnicos. Y pues bueno, entonces sí, ya no tenemos dudas, preguntas, comentarios o sugerencias. Pues entonces le cedo la palabra a nuestra directora para el cierre de este evento. Adelante. Muchas gracias, agradecerles nuevamente a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy con pues, esta interesante charla donde nos brindaron los principios básicos de lo que es el diagnóstico participativo, invitándolos nuevamente para que todos los que estén interesados pues se sumen a este taller que se va a dar y se va a brindar a partir de la semana que entra. Ya por ahí dejamos el link de registro para poder contactarlos directamente y pues agradecerle mucho, si me ponen por ahí la participación, la constancia, agradecerle mucho al maestro Picasso por esta excelente charla. Sé que es un tema que le apasiona y donde tiene mucha experiencia. Y el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, pues otorga esta constancia al maestro Francisco Javier Picasso Castañeda por su participación en el conversatorio Hablemos sobre Economía Social y Solidaria, con la plática diagnóstico participativo como una herramienta. Muchas gracias por esta plática, maestro Picasso. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Los invitamos para que nos sigan, para que nos acompañen en los siguientes webinarios. Mañana un tema muy interesante que es el tema de economía verde o economía circular, donde básicamente lo que queremos es llevarlos de la mano desde los principios básicos de economía hasta cómo irlo fortaleciendo y todo este proceso que se requiere con el tema de la economía social. Entonces están invitados mañana, 26 de mayo a las 11 de la mañana. Pónganos por favor aquí de dónde nos acompañan todos y muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, agradecidos con todos y excelente tarde y estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias. Aprovechando, invitarlos a que enciendan sus cámaras para tomar la fotografía de este evento. Si son gustosos, muchas gracias. Y ahorita pasamos al tema de los saludos, ¿cómo no? Me da mucho gusto que más camaritas se enciendan. Y entonces, en breve estaremos tomando nuestra foto. Denme un segundito. Y listos. Entonces, a la de 3. Por ahí. Listo. Entonces, sonrisas. Y pues muchísimas gracias a todos y todas por participar el día de hoy. Como comentaba nuestra directora, el día de mañana estaremos dando el cierre a esta semana con el tema de economía circular. Ahorita en breve también compartimos la cartelera de la próxima semana que estarán a cargo de la Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas. Entonces, pues en breve les comparto la información. Y pues un especial agradecimiento a la gestión y logística para la realización de este evento, a nuestra secretaria de la CIS, la maestra Jessica Gasca, a la directora de la Dirección de Vinculación y Desarrollo Regional, la licenciada Nancy Parra, al director de la DIET, el licenciado Alfredo Santiago, y pues un especial saludo a nuestra directora, la maestra Angélica Hernández Ávila.
También agradecer la participación de la unidad de CEPROVI, el CECIT 15, la UPI, la Secretaría de Economía del Estado de Tamaulipas, muchísimas gracias, a la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Medicina Veterinaria, al DIF de Tamaulipas también, al Observatorio Ciudadano Metropolitano de Poza Rica. Muchas gracias por acompañarnos, a la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y también especial saludo hasta Tecate, Baja California. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La liga de asistencia ya está en el chat. Por favor, si alguien falta de registrarse, los invito a que llenen este formato para que puedan recibir su documento de comprobación de asistencia. Y pues ahora sí, compartirles nuevamente el calendario de actividades de la próxima semana para que no se pierdan ninguno de estas importantes charlas que la DIET estará organizando junto con nosotros. Entonces, pues, para que estén al pendiente de estos eventos. Obviamente, pues, también invitarlos a que nos sigan a través de redes sociales y estén, pues, ahora sí que enterados no solo de los webinarios, sino también de las capacitaciones. Ahorita, pues, estamos próximos a abrir pues, justamente el curso de diagnóstico participativo. Entonces, si gustan más información, pues nos pueden dejar sus correos electrónicos aquí en el chat y les hacemos llegar la información a la brevedad. Comentarles que contamos ahorita con un descuento del 50%, entonces ahora sí que pueden ustedes aprovechar este momento para justamente conocer cómo implementar esta herramienta y no quedarse con ninguna duda. No sé si tengamos algún otro mensajito. Muchos saludos al Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Muchas gracias por acompañarnos. Y me parece que ahora sí de mi parte sería todo. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por participar. Los estamos viendo el día de mañana en punto de las 11 con el tema de economía circular. Y pues la próxima semana con todos los temas que tiene la 10 programados para ustedes. Seguimos teniendo mensajitos, entonces denme oportunidad de guardarlo. Y pues en breve nos comunicamos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchos saludos también al Nodes de la Costa. Nos han estado acompañando a lo largo de esta semana, entonces pues muchísimos saludos también al Nodes. De un Nodes a otro Nodes, muchos saludos. Y pues bueno, ahora sí que de mi parte eso es todo. Nos vemos el día de mañana a punto de las 11 con el tema de economía circular. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Saludos, Ingeli. Saludos a la 10, maestro Juan Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues agradecer también la participación y trabajo de mis compañeros del CITA en la organización de este evento. Muchísimas gracias.